El turismo representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Más de 1.500 millones de turistas mueven esta actividad en todo el mundo. Para la República Dominicana no es la excepción. Un país eminentemente turístico donde cerca del 22% del Producto Interno Bruto, directo e indirecto, lo mueve la actividad y todo el apalancamiento de la actividad y la cadena de valor que gira en torno a ella. Actualmente, pues tenemos muchas cuestionantes que respondernos. Es evidente que la actividad tiene una relación directa con el territorio que se ha visto impactado tanto en el tejido ambiental como en el tejido social y su dinámica económica. Actualmente, además de todos estos desafíos que históricamente el turismo ha presenciado, estamos también luchando con los impactos de salud y socioeconómicos del COVID-19. Esta crisis ha representado para el turismo uno de los momentos más difíciles y al mismo tiempo una oportunidad para replantearnos cosas y desafíos que desde hace muchos años se han puesto ya en el ojo de toda la actividad y en la atención de toda la actividad. Desde esta visión femenina buscamos hoy reflexionar sobre todos esos puntos que están vinculados directamente y de manera intrínseca al territorio y conversar un poco sobre cuál es nuestra visión de cómo el turismo tiene que verse de cara al futuro, pero a lo que está pasando también actualmente, y de cómo el turismo puede ser una actividad que a través de esta podamos imaginar y visualizar cómo viviremos juntos ahora y en el futuro cercano. Para reflexionar sobre este tema, voy a empezar con Lisette y quisiera preguntarte, Lisette, ¿qué entiendes tú que nos ha enseñado nuestra relación con el entorno natural y el aprovechamiento de este entorno para las actividades turísticas? Bueno, lo primero es que nosotros como destino turístico tenemos como principal haber y la naturaleza, nuestros recursos naturales, nuestras playas, nuestra montaña. Pero en algún momento la humanidad en general perdió el sentido de lo que es nuestra posición como parte de un sistema equilibrado y un sistema armónico creado por la madre naturaleza. Entonces, entendiendo ese sistema del que hablas, donde el ser humano es parte, quizás podríamos decir con el mismo valor que todos los elementos que le circundan, a pesar de nuestra visión antropocéntrica, para definir la actividad y todas las actividades económicas y sociales del hombre en sí. ¿Crees tú que el COVID-19 es una lección para que aprendamos que todos estamos interconectados, tanto en el tema turismo como en los demás temas relevantes para el hombre desde su visión antropocéntrica? Todo en un sistema está conectado, todo en un sistema está interrelacionado. Y en este planeta, ecosistemas, la biodiversidad, los diferentes espacios están de alguna manera relacionados. Cualquier distorsión en ese sistema genera impactos. Y yo creo que el COVID es simplemente el resultado de una distorsión en la armonía que ese sistema natural tiene. Ese sistema también se refleja en las actividades humanas, porque el turismo es un sistema, es una concatenación de momentos, de productos, de servicios, de empresas, de actores, de compradores, de vendedores. Y evidentemente, este sistema global que se ha visto alterado por una distorsión de la armonía de un sistema global ha generado efectos negativos en lo que es la dinámica turística. Y a propósito del COVID, para seguir un poco en esa temática y en esa opinión de Lisette sobre las lecciones que nos deja esta circunstancia que estamos atravesando actualmente, me gustaría escuchar, Maribel, dentro de esta circunstancia, ¿cómo ves la actividad turística en el país? ¿Entiendes que es una actividad y un sector que es resiliente o que se resiste al cambio?
Mira, un país que ha sido exitoso con un modelo determinado, porque la República Dominicana ha sido exitosa, sobre todo una economía pequeña como la nuestra, por supuesto muestra resistencia a los cambios demasiado drásticos de la misma industria. Sin embargo, el dominicano en sí mismo es extremadamente resiliente. Y en el caso del COVID, más que nada me parece que es una oportunidad. Es una oportunidad en que en el estado de madurez que tiene el turismo dominicano se hagan los ajustes necesarios en variables como precisamente la sostenibilidad o la competitividad o algunos elementos ahí que estaban esperando un repunte, un momentum para que sucedieran esos cambios. El hacerlos nos garantiza no solo reposicionarnos, yo creo que sacar ventaja. Nuestro clima, el mismo tipo de turismo que ofrecemos y que estamos dispuestos ahora a ofrecer con unos cambios en relación a los modelos turísticos, a la posibilidad de integrar la gente, yo creo que pueden, y de hecho lo están haciendo. Los números últimos dicen que República Dominicana podría ser reposicionada a nivel regional. A eso apostamos. Y hablando de reposicionarnos y de aplicar la resiliencia intrínseca del dominicano, como dices, de la mano, por supuesto, de la sostenibilidad. ¿Cuál es, Romina, tu definición de un turismo sostenible? Y me gustaría saber si piensas, ¿es rentable el turismo sostenible? Mucha gente piensa que la sostenibilidad pasa por lo ambiental solamente, cuando en realidad son 3 elementos fundamentales, y si falta alguno o falla alguno, no hay sostenibilidad. Entonces, sí creo que es rentable, pero creo que es difícil lograr la sostenibilidad de la actividad desde todo punto de vista. El reto es bien grande. En el caso de República Dominicana, quizás muchos desarrolladores en su momento se han centrado en lograr la sostenibilidad económica, que es uno de los pilares, olvidando o dejando de manera rezagada lo que es la sostenibilidad ambiental y también la sostenibilidad social. Si los 3 no interactúan y dan ganancias en cada uno de los pilares, lo cierto es que no existe la sostenibilidad. Yo sí creo que el desarrollador dominicano ha ido evolucionando, un poco ayudado por las políticas públicas, por las obligaciones legales, por la conciencia social y en última instancia porque no les queda otra alternativa, porque saben que si falta uno de esos pilares en lo social o falta la licencia social, que no es más que la aprobación del público en general de una actividad dada, su proyecto corre peligro. Entonces, sí creo que es rentable lograrlo, sobre todo dejando de lado la parte económica y asumiendo que ya el empresario sabe cómo hacer rentable un proyecto en lo económico. En lo que es ambiental, tiene que haber una conjugación público-privada, porque por más que el desarrollador privado se instale en un área, si no tiene colaboración o asistencia del gobierno, del Estado en sí, para lograr el saneamiento ambiental, para lograr las bases que hagan, digamos, sostenible desde lo ambiental su proyecto, realmente nos faltaría una pata. Y desde lo social, muchos piensan que hay que tener muchos proyectos de impacto a la comunidad y demás. En realidad, arranca desde mucho antes, arranca desde reconocer la dignidad del trabajador como parte esencial de un proyecto turístico, que tenga un salario justo, que tenga una vivienda digna, que tenga un lugar de esparcimiento. Yo quiero rescatar esa visión antropocéntrica que Lisette mencionaba al inicio de nuestras reflexiones. Y quiero que me comentes un poco sobre de dónde entiendes que surge esta visión antropocéntrica de no solamente de ver el turismo, sino también de analizar los desafíos que se enfrentan en la actividad. Seguimos con esa visión antropocéntrica, si lo analizamos desde tu perspectiva. ¿De dónde crees que surge esta visión y cómo la enlazas quizás al camino que nos comenta Romina, que
que hemos recorrido y que nos falta todavía por recorrer para que realmente el turismo pueda abordar los desafíos actuales y ser una actividad más sostenible para todos? Mira, yo pienso que los orígenes son múltiples. Desde una perspectiva religiosa, donde los católicos indicamos que fuimos hechos a imagen y semejanza del Dios creador, y que me perdonen los católicos, partimos de una perspectiva de que entendemos que somos los seres supremos de la naturaleza, del planeta. Luego, de una perspectiva económica, también partimos de una estructura capitalista donde el tener, el apropiarnos para poder desarrollarnos dentro de estas comillas que hago así con señales, creo que son los puntos de partida para que el ser humano y la sociedad asuma que es el que tiene el rol preponderante dentro de lo que es la dinámica global. Que definitivamente para mí es errónea el hecho de no poder entender que cualquier acto que violente un entorno, en el caso del turismo, afecta directamente el producto. Como bien decía Romina, la tendencia es hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad es una utopía, porque se busca de manera continua mejorar los aspectos ambientales, los aspectos sociales y los aspectos de rentabilidad. No son excluyentes, son relacionados y están concatenados. Pero definitivamente lo más importante que creo que debemos entender es que somos parte de y no los dueños de. Y desde el sentido humanista que tiene el viajar y la actividad turística, me gustaría saber, Maribel, ¿cómo ves el turismo desde esa perspectiva humanista, de cómo se construye el futuro del turismo y de todos los que convivimos en ese espacio a través de ver la actividad desde esa perspectiva? Mira, normalmente del turismo, cuando pensamos en turismo, hablamos de el destino de origen y el destino receptor, ¿no? Y a mí me parece que lo que debemos hablar cuando hablamos de turismo es del viaje, es del trayecto, es de la experiencia. Y eso introduce un matiz muy distinto al tema, ¿no? Y luego habría que ver por qué se viaja y por qué cada vez más gente viaja. 1.500.000 personas, habrán viajado 1.500 millones de personas en el 2018, se contabilizó. Y podría pensar uno que es solo un tema de bienestar, una sociedad del bienestar que puede viajar, ¿no? O de una tecnología y unas condiciones que permiten que ese viaje se produzca. Preferiría pensar que es que el avance, la evolución humana está pudiendo hacer posible que una situación originaria del ser humano como viajante pueda tener cabida en este momento de la historia. Y me refiero al viaje entendido como esa posibilidad de encontrarte con el otro, y no necesariamente desde el punto de vista etnológico. El viajero etnológico era el cronista y entonces buscaba una no conexión con la realidad para poderla describir de manera objetiva. Entonces no nos referimos a ese viaje, nos referimos al viaje antropológico, el que haces para descubrirte en el otro. Yo creo que de manera consciente o inconsciente, da igual. Cuando viajas, te encuentras con otra cultura, te encuentras con personas distintas o aparentemente distintas, y llegado un momento comienzas a reconocerte en ellos o comienzas a ver las diferencias de ellos en tu propia cultura. La recurrencia de ese fenómeno y la masificación de ese fenómeno, a mí me parece que es interesante, porque aspiraría yo a que termine eliminando del imaginario colectivo esas diferencias, y que el turismo sea el puente que nos permita reconocernos a todos como únicos, pero también como iguales.
¿Y qué rol crees que tiene el territorio en esta definición que tienes del turismo desde la perspectiva del viaje, del sentido antropológico? ¿Qué rol juega el espacio, el territorio o el espacio turístico o el espacio en general donde turista o el viajante y las personas con las que se encuentra conviven y se reúnen? Lo interesante es que ese descubrimiento del otro tiene que ver también con otros paisajes y otras geografías, no solo con las personas que allí viven. Ahí entra la naturaleza, ahí entra un sinfín de cosas que suceden en esos ecosistemas de los que el hombre forma parte, o el ser humano, prefiero decir, y o sea, esa posibilidad que ofrece el espacio, construido o no, de ese reencuentro del que he hablado antes, pues lo engloba todo. Lo que pasa con el turismo es que en algunos modelos que hemos desarrollado no permitía esos encuentros. Aislaba a las personas dentro de una burbuja artificial y hermosa y no permitía con demasiada frecuencia los contactos naturales con el contexto, y ahí es que estamos abocados ahora a esa corrección. Yo creo que la topografía, la geografía, la geografía humana, las ciudades, los sitios, juegan un rol fundamental en esa situación o esa posibilidad que ofrece el turismo de encuentro con uno mismo. Y Romina, ¿dónde en República Dominicana crees que está empezando a suceder esto que menciona Maribel? Mira, hay varias iniciativas en distintos puntos cardinales. De manera personal tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto donde, y también promovido por Maribel en su momento, en un proyecto donde se rodeaba una playa icónica en la costa norte, que tenía un uso muy fuerte, una presencia muy fuerte de la comunidad, integrada por pescadores, vendedores, una asociación de vendedores, de billutería y demás. Entonces, el desarrollo del proyecto planteó desde el inicio el concepto de sostenibilidad, no solo en lo ambiental y en lo económico, sino también en lo social. Entonces, como decisión prioritaria en el plan maestro, se contempló, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como también como una acción, digamos, una actividad social del proyecto, dialogar con un grupo, con la comunidad que realmente trabajaba en la playa. Y se hizo uno de los, digamos, de las colaboraciones público-privadas, o digamos privadas en este sentido, regulados por la autoridad, por el ministerio, un lindo acceso, digamos, público, donde la comunidad y los vendedores que ya colaboraban se instalaron, continuaron trabajando y se empoderaron, y desde el punto de vista del capital privado, el desarrollador aportó los recursos necesarios para crear arquitectónicamente un área de venta para los vendedores, de pequeños restaurantes, áreas públicas y demás. Esa colaboración subsiste hasta el día de hoy, más de 10 años después, de manera armónica, donde cada uno pone su granito de arena para que eso funcione, y se crea una experiencia extraordinaria de ir a ese lugar exclusivamente porque es donde más cerca de la experiencia de la dominicanidad se está, el ir a la playa y que te traigan un pescado y que sea la misma gente de la comunidad que te atiende, sin importar la calidad o el segmento turístico que rodea al proyecto, si es de alto nivel o no es de alto nivel. Entonces, creo que el reconocimiento del valor que aporta los locales en sus profesiones tradicionales es esencial en ese sentido. Yo creo que la costa norte, Playa Grande, es uno de los ejemplos más vivos de esa colaboración con la comunidad. Otro lugar donde hayamos empezado a caminar hacia un turismo más inclusivo o diferente o mejor adaptado a las circunstancias actuales y a lo que el turista está demandando actualmente. Yo creo que, como decía Romina, en la zona norte hay ejemplos de diferentes escalas que apuntan a crear esos espacios de conectividad
que es lo importante, entre ese turismo de enclave que desarrollamos, yo diría que por demasiado tiempo, ¿no? Y la realidad exterior y otras maneras de ocio y turismo. Para no citar ejemplos ni marcas específicas, creemos que el caso de Samaná es muy interesante y que puede marcar el futuro del país, no solo el territorio de Samaná, sino el modelo Samaná exportado a otros lugares, con correcciones ya por la madurez que se ha adquirido. Y de lo que se trata es de ofrecer un producto inserto en un territorio cercano a las poblaciones originarias y de cama y desayuno, no tanto el que todo esté en el hotel, aunque podrías tenerlo si quieres. Eso motiva a que el turista pueda tener una experiencia diaria vinculada con la comunidad y a que, en el caso de Samaná, pueda moverse incluso por toda la provincia y descubrir experiencias muy distintas en toda la provincia, pueda moverse por toda la costa norte, porque existe la conectividad para eso, o pueda moverse por todo el territorio nacional y descubrir un sistema de circuitos y rutas que te pueden hacer de la experiencia turística algo que no tiene sin fin. Entonces esa es la apuesta desde el Estado y es la apuesta que está entendiendo y valorando el sector privado y sobre todo la comunidad. Perderíamos como país si repetimos el mismo, no porque el que tenemos sea malo, sino porque no seríamos diversos. Entonces apostamos a una región suroeste instalada en los recursos o en la oferta turística desde una perspectiva de alto standing, de un ecolujo. Y entonces ahí teníamos que decir qué es el lujo hoy día, ¿no? Y el lujo tiene que cambiar en la mentalidad de los humanos y yo creo que el COVID es una oportunidad para que eso suceda. El lujo tiene que ver con el silencio, tiene que ver con el poder meterte en la naturaleza y poderla disfrutar, tiene que ver con comer algo natural acabado de salir del mar o de una paila, decimos aquí, ¿no? De un caldero dominicano en la que una mujer prepare, tal y como lo hacía su abuela o su bisabuela, algún plato local. Entonces, ese nuevo lujo, ese ecolujo, tiene un valor y tiene un precio, y hay que pagarlo. Y ese precio y el reducto de esa compra o de este tema tiene que llegar al final a la comunidad. A eso aspiramos. Yo quiero mencionar también un casito de gente que quiero mucho y que está haciendo un esfuerzo pequeño pero inmenso al mismo tiempo, que es Las Galeras. Creo que Las Galeras en Samaná, y quien no la conozca tiene que venir a verla, un sitio maravilloso de montaña y mar, donde la comunidad junto con las autoridades, los promotores turísticos, los consultores están atesorando este sitio que ya recibió recién el primer sello de sostenibilidad nacional, a nivel nacional, pero dado por Turcet, Alemania, o sea, algo bastante serio, y lo han hecho prácticamente solos, ¿no? Y desde el pescador hasta el alcalde, todo el mundo está claro que aquello hay que protegerlo y que su ventaja está en ser sostenibles. Si hay una actividad que permite realmente enfocarse en una actividad, en una dinámica sostenible, es el turismo. Y en República Dominicana yo creo que sí, que estamos dando pasos de avance en la diversificación de la oferta que siempre nos caracterizó, que fue la de sol y playa. Y hoy por hoy tenemos ofertas absolutamente maravillosas vinculadas a nuestra cultura y a nuestra esencia como nación. Si nos vamos, por ejemplo, al Cibao Noroeste, nos encontramos con que tenemos una ruta del casabe. Una ruta del casabe que es simplemente la herencia de la cultura indígena que aquí existió antes de la colonización, antes de 1492. Y hoy por hoy persiste el casabe como una herencia gastronómica. Si nos vamos un poco más hacia el oeste, llegamos a Dajabón y nos encontramos con la ruta de la miel, donde hay una tradición apícola que se gestiona por más de 180 apicultores, donde también la mujer asume un rol protagónico. Y es una actividad que no solamente es rentable, sino también sostenible, porque hay que cuidar nuestros bosques para poder producir miel. Y las abejas son altamente sensibles
a los impactos ambientales. Si nos vamos un poquito más al norte y llegamos a Montecristi, nos encontramos con que hay una cultura vinculada a lo que son los recursos, tanto históricos como naturales que tiene esa provincia. En fin, el Cibao Noroeste ofrece una diversificación vinculada al agroturismo, al turismo de naturaleza y al turismo cultural. Si seguimos al sur, nos encontramos con que hay rutas que van desde los valles más altos del Caribe, Constanza, con propuestas agroturísticas, pasando a la zona sur, donde hay incluso propuestas de espacios vinculados a la producción de la uva y a la producción del vino, simplemente a escasos metros de la bella Bahía de Ocoa. Entonces yo creo que sí, que hay un proceso de diversificación turística interesante que responde a una tendencia del mercado y responde a un turismo del siglo XXI. ¿Cómo crees, Maribel, que convivimos y que debemos convivir todos en el espacio turístico? Mencionaba que durante demasiado tiempo, pienso, estuvimos pensando y haciendo el turismo desde el enclave. Bueno, resultó exitoso, ¿verdad? Un espacio cerrado, desconectado del resto del territorio, donde hay unas garantías muy establecidas desde la foto que se vende fuera del país. Sin embargo, el cliente, que yo creo que es el que al final hace los cambios, pide ya otras cosas. Y el país tiene la madurez para entender, hoy día lo entiende, qué es el turismo y qué representa como oportunidad. Ante las crisis internacionales de cualquier tipo que estemos viviendo, y sobre todo el tipo económico, el turismo es la apuesta más segura, desde mi perspectiva. Sobre todo porque la cadena de valor puede ser infinita, en la medida que concatenemos gente y que se vayan sumando personas que den servicio al mismo tiempo que le enriquecen. Entonces, la apuesta, la estrategia, lo que se está planteando y lo que se está haciendo es crear esos espacios de interconexión entre esos enclaves y el resto del territorio. Pero nosotros resulta que tenemos una infraestructura vial de primera que conecta todo el territorio. Y podemos incluso distinguir 3 grandes circuitos, uno al norte, otro al sur y otro al este, totalmente distintos, que te los puedes recorrer uno por viaje o que puedes hacer diferentes viajes o estadías en República Dominicana solo para conocerte uno, porque son tan ricos y tan distintos que merecería la pena. Ese acercamiento de los destinos ha sido fundamental para que se anime el turista a salir y a recorrer nuestro país. Si a eso agregamos experiencia, y debo centrarme un momentito en esa posibilidad de tener una experiencia cultural histórica en República Dominicana, en nuestro centro histórico, la ciudad colonial primada de las Américas, declarada Patrimonio de la Humanidad UNESCO, también ha sido una apuesta seria estatal que con la compañía de un sinnúmero de personas, de empresarios y de la comunidad, ha logrado en 5 años reposicionar la ciudad colonial como una centralidad cultural a nivel de la ciudad y a nivel del país. Pero lo más interesante, ahí se apostó al espacio público como ese espacio de conectividad, de interconexión, etcétera. A mí me gustaría saber, desde la mirada de sus profesiones diversas y que enriquecen este encuentro en la mesa, ¿cuál creen ustedes que es el rol de la arquitectura para imaginar, planificar y hacer posible este turismo que imaginamos como un turismo más sostenible, más inclusivo y más adaptado a lo que exigen los tiempos de hoy? Desde el año 2000 y antes del 2000 había algunas regulaciones, parches de regulaciones en el país que creaban esa experiencia, pero todas habían estado enfocadas en un turismo todo incluido, de enclave, ¿no? Entonces se regulaba una porción de tierra en un polo turístico determinado para permitir hoteles todo incluidos, en sol y playa y demás. Pero no se veía de manera holística todo el territorio. Y eso, si bien logró el éxito de un producto determinado turístico,
generó otros problemas mucho más graves que tienen que ver con el saneamiento ambiental, que tienen que ver con la falta de conectividad entre el que está dentro del hotel y el que vive afuera o el empleado. Entonces, yo creo que aproximadamente desde el 2008 ese criterio incorrecto varió, y varió para bien, porque se reconoció desde el Estado que faltaba, que teníamos una carencia muy grande en lo que es ordenar el territorio y poner las reglas claras por escrito, para que se sepa en cada punto cardinal del país qué se puede y qué no se puede hacer, qué se debe y qué no se debe hacer. Y se fueron haciendo, y eso fue un esfuerzo titánico del Ministerio de Turismo y de los planificadores y de expertos, arquitectos y demás. Y fueron haciéndolo, obviamente, por orden de importancia, lo que era lo más urgente e importancia, porque ya estaba casi desarrollado Punta Cana, Bávaro, Punta Cana como el polo turístico más reconocido a nivel mundial. Mira, desde mi punto de vista, cualquier tipo de intervención desde la perspectiva de la arquitectura, yo no soy arquitecta, es importante, pero pienso que más importante son los aspectos de gestión a posteriori, después de la gestión, para que perdure en el tiempo los objetivos que se quieren. La gestión desde el punto de vista social, la gestión desde el punto de vista estructural, la gestión desde el punto de vista de el territorio y su diseño, de su crecimiento, la gestión continua de la calidad del producto turístico, de la calidad de vida del residente. Para mí la palabra clave es gestión, y aplicaría yo creo que a todos los sectores económicos, la gestión. Todos los seres humanos tenemos derecho a la actividad turística, ¿ok? Es un principio del código ético de la Organización Mundial del Turismo. Por eso yo creo que a la hora de diseñar los espacios tenemos que tener en cuenta que todos tenemos que tener acceso a esos recursos naturales. Y por eso yo creo que el tema de las playas es un aspecto absolutamente fundamental a considerar. Se necesita una gestión del recurso playa donde haya un monitoreo continuo y educación continua de los usuarios locales o extranjeros, pero un acceso libre, porque es un recurso que constitucionalmente está descrito en nuestra Constitución, pero que además está refrendado como un principio de lo que es el turismo como actividad global. Mira, yo creo que me debo referir a ese enunciado de la Bienal de Arquitectura 2020. Me parece extremadamente sugerente hablar de un nuevo contrato espacial, no social, sino espacial. Y sugiere precisamente la importancia de que pensemos el territorio de otra manera, y el pensar del territorio normalmente ha estado asociado a los arquitectos. Lisette introduce una dimensión distinta de la arquitectura o de nuestro oficio que normalmente no se lee. Todavía en nuestros países la arquitectura se lee como el hecho tectónico de la pieza incluso única en el territorio, y cada vez eso es menos, cada vez es importante, pero ya no lo es tanto. Yo creo que abre oportunidades y posibilidades al mismo oficio en República Dominicana el saber que un arquitecto puede perfectamente encargarse de entender y de manejar un equipo para sostener una playa, para que esas playas pervivan en el tiempo y para que haya un contrato espacial, en este caso específico, de cómo los usuarios, tanto los bañistas como el hotelero, como el ciudadano de a pie que va y visita la playa, que por supuesto tiene que estar abierta al público, o el pescador, o el que rema un bote y da un paseo al turista, cómo deben convivir en ese espacio. Me parece que el arquitecto está en capacidad de hacer eso si trabaja en equipo y si coordina una gestión adecuada, que sobre todo que permanezca en el tiempo. Pero también el rol del arquitecto está en crear estos espacios conectivos que también sugiere
la Bienal, ¿no? Que pensemos como arquitectos esos espacios de encuentro físicos que permitan la relación, yo diría, entre el turista y el dominicano. Sobre todo en aquellos lugares que desarrollamos desde la perspectiva del enclave, en el que se dejó de lado la espacialidad exterior y el lugar donde vive la gente. Y por tanto representan una oportunidad de que de la mano con la vivienda y unos modelos de vivienda adaptados a estos sitios podamos redefinir los espacios construidos, teniendo mucho ojo en esos espacios conectivos que puedan integrar a la gente. Pero también hay una oportunidad en que si queremos realmente reformular el turismo y hacerlo evolucionar, la arquitectura, la de la pequeña unidad, también tiene un rol que jugar. El modelo no puede traerse de ningún otro lugar e implantarse aquí. Ni siquiera se puede trasladar de un lugar a otro en el mismo país. Eso es pecado. Hay que pensarse una arquitectura para cada sitio, con materialidad de cada sitio, y ojalá fuera usando los artesanos y la gente del lugar para construirla, y eso ya en sí mismo genera una historia. Y no es tan sencillo, porque eso hay que lidiarlo con el desarrollador que trae su modelo, y ojalá que al hacer esto inclusive le demos toques al producto y lo vayamos modelando para que sea cada vez más nuestro y para que realmente podamos lograr que el turista que nos visita al vernos distintos se encuentre consigo mismo. ¿Cómo creen ustedes que el turismo influye en la definición de cómo vivimos y de cómo viviremos todos juntos? Yo creo que si hay una actividad que permite la convivencia, porque creo que eleva el concepto de respeto intercultural, es el turismo. Y para mí el turismo es una actividad que permite la integración global de diferentes culturas, de personas de diferentes lugares, porque cuando uno hace turismo, abre su entendimiento a nuevas experiencias y a la aceptación del otro y a la aceptación de las diferencias. Para mí ese es el gran valor del turismo y el gran aporte del turismo. Yo creo que el turismo es lo que permitiría una convivencia más armónica entre los seres humanos, hoy y en el futuro. Ojalá aprendamos a hacer lo mismo con nuestro entorno natural. Hay un aspecto del turismo que es importante destacar, que más allá de que ha variado a lo largo del tiempo, ha variado también en frecuencia y en cantidad de turistas. Habían mencionado recién 1.500 millones de turistas. Entonces, esa democratización del turismo en sí, de las actividades turísticas, de los viajes, ha hecho que nosotros, como seres humanos, como locales, incorporemos la actividad como algo frecuente, permanente. El famoso cliché de la vida es un viaje. Hoy aplica más que nunca, en el sentido de que uno no está esperando que pase el año para tomarse sus vacaciones. Hasta esa concepción ha variado. Uno incorpora eso como una actividad, no digo diaria, pero sí cada 2 semanas, de qué manera uno puede trasladarse y visitar o conocer algo nuevo. Está tan incorporado, a diferencia de hace 30 o 40 años, donde los traslados no eran tan factibles o tan accesibles, que realmente es una parte importante y hasta vital de nuestras vidas. Obviamente interrumpida en este momento por el COVID, por una coyuntura que escapa a nuestras manos momentáneamente. Así que yo sí creo que más allá de este impasse que tenemos por razones sanitarias, no hay vuelta atrás y definitivamente el turismo, así como ir a la escuela o como leer y demás, debe y tiene que llegar absolutamente a todo el mundo. Y vamos a entenderlo de una manera tanto de nosotros trasladándonos para un disfrute o para un conocimiento, como en la recepción de los que llegan. Quiero finalizar preguntándoles cuál es el aporte que entienden ustedes que tiene la visión femenina a los desafíos en el sector turismo de la República Dominicana que hemos mencionado en este encuentro. Bueno, yo parto de la base de que
Sí, existe una visión femenina de las cosas, yo creo que sí, pero que esa visión femenina tanto la puede tener el hombre como la mujer, porque tiene aspectos de planificación, de sensibilidad, de pasión, que no tiene que ver con género, sino con algo intrínseco en los seres humanos. El turismo tenemos que verlo como una actividad que permea al ser humano y que nos permite crecer, que nos permite aprender y que nos permite ser mejores personas. Desde esa perspectiva, yo creo que tenemos que desarrollar toda una propuesta de equidad, de participación, de inclusión, de apertura, de respeto, de crecimiento y de entender que somos parte no solamente de una sociedad, sino parte de un planeta. Y desde la perspectiva de la mujer, que yo creo que el hecho de que yo te lo esté diciendo, ya se está diciendo la perspectiva y la visión de las mujeres, porque por mi condición de mujer, no es tan distinta a lo que podría pensarse en cualquier persona que tenga una capacidad de equilibrio y de visión integral de las cosas. Sin embargo, la mujer, tradicionalmente, por educación, por las razones que sea, en Latinoamérica, tendemos a ser la que cuida el hogar, la que cuida a los hijos, la que trabaja la pervivencia. Y eso va a ser importante a la hora de manejarnos nosotros con el turista y también al momento de cuidar al turista. Pienso que la sostenibilidad también tiene que ver con sensibilidad y el hecho de que cada vez más puestos de trabajo en la industria turística, tanto a nivel estatal como a nivel privado, están siendo llevados por mujeres, tiene que al final hacer una diferencia. Y o sea, yo creo que la sola presencia de la mujer en la industria y su valoración en el contexto de este ámbito de trabajo, poco a poco irá haciendo una diferencia y va a ser una diferencia positiva. Bueno, siguiendo un poco lo que mencionaba Maribel, sí reconozco que el rol de la visión femenina en las políticas públicas que protejan todo lo concerniente al turismo en sí, a las actividades, a la planificación, a la integración de la mujer, al cuidado de las madres trabajadoras que trabajan en los hoteles. Es decir, hay todo un sinfín de tareas pendientes en el sector en materia de desarrollo turístico desde la perspectiva femenina y en pro de la protección de la mujer, que están pendientes, y eso se traduce también en detalles que uno pudiera asociar a lo que mencionaba Maribel del cuidado de la casa, que nosotros hemos desarrollado una industria sin tener todavía soluciones básicas de infraestructura. Y eso es parte de algo básico en arquitectura, en planificación. Entonces, habría que echar páginas hacia atrás y arrancar por poner la casa en orden, por tener un saneamiento apropiado, por tener plantas de aguas residuales en funcionamiento, por tener acueductos. Es decir, queremos promover una industria turística y queremos diversificarla, habiéndonos olvidado de algo básico, que a veces, quizás por su rol histórico de la mujer era quien solucionaba esos aspectos, de la que cuida su nido y demás, por una simple función, digamos, de evolución histórica, ¿no? Entonces, definitivamente, el turismo en República Dominicana tiene como tarea pendiente ese aspecto, en terminar de poner la casa en orden desde aspectos de infraestructura y de otros aspectos sociales, de género, maternidad, etcétera, que hacen a que el día de mañana podamos decir en el país que tenemos una actividad turística sostenible en todo sentido. Interesantísimas reflexiones que se han generado en este espacio de encuentro, donde la visión femenina ha sido evidentemente la protagonista y además se ha evidenciado cómo esa visión
debe jugar un rol de liderazgo y estar presente en la construcción de ese contrato espacial que dentro del marco de la Bienal de Venecia 2021, pues queremos llamar a reflexión, discutir y que todos y todas pensemos sobre el futuro del turismo y cómo viviremos con él en estos próximos tiempos.